escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Bien, la palabra Sardis significa remanente, residuo o reserva. Proféticamente, Sardis apunta a la época de la Reforma protestante hasta el tiempo de hoy. En esa época, muchos fueron como instrumentos de Dios para hacer una revolución, así como hombres como Martín Lutero, Juan Calvino, Zwingli, John Knox y otros. Algunos de estos hombres de Dios revolucionarios dieron su vida, perdieron la vida, trayendo del Nuevo Mundo 2 aspectos importantes: la justificación por la fe y el sacerdocio universal de todo creyente, y también el libre acceso a la palabra de Dios. Entonces, todos hemos hablado de estos hombres de la Reforma, personas importantes. Martín Lutero, todos conocen, es considerado el iniciador de la Reforma. Era un sacerdote alemán y él combatió principalmente las indulgencias que se vendían para hacer dinero. Se vendían los escapularios, las cruces, algunos amuletos, y todos pagaban por ello. Y también él luchó mucho por el concepto de que la salvación era un regalo de Dios y no era un hecho obtenido por obras. Entonces, algunas cosas locas él habló. Por ejemplo, él habló de la Eucaristía diciendo que era solo símbolo, que no había la presencia de Dios ahí y que era simplemente una representación. Así también vemos que Calvino, este francés que vivió mucho tiempo en Ginebra, él también defendió la salvación por fe y no por obras, pero él es el causante de la confusión de la llamada salvación por la predestinación. Hay muchos que han heredado esa doctrina y hasta ahora tienen esa vivencia. Era un joven para toda aquella época, es considerado el precursor de la segunda generación de la Reforma. Era un laico, no era sacerdote. Y John Knox, de Escocia, también era una persona intermediaria entre los 2 puntos, pero él creía algunos conceptos que hasta hoy se visualizan, que si bien no había la transustantación en la Eucaristía, estaba la presencia de Dios por fe. Y entonces vemos que Zwingli, el suizo, también hablaba entonces de la Eucaristía como símbolo y no daba la importancia que nosotros le damos ahora.
Y él consideró dos sacramentos, el bautismo y la Eucaristía, y entonces combatió terriblemente la transustanciación. Bueno, mis amados, es solamente para ubicarnos a qué iglesia representa. Era una iglesia que estaba muy preocupada con los conceptos teológicos y hubo cambios muy importantes. Y el Señor se revela a esa iglesia de esta manera: el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 iglesias dice esto. Entonces, para la iglesia de Sardis, el Señor se presenta como aquel que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Cuando hablamos de los 7 espíritus de Dios, está hablando entonces del espíritu que reposa sobre nuestro Señor Jesucristo. Y eso está descrito en Isaías 11:7 y habla de 7 características que tiene el Espíritu del Señor. El Espíritu de Jehová, de sabiduría, inteligencia, consejo, poder, conocimiento y temor a Jehová. Una iglesia, entonces, de aquel tiempo era considerada una iglesia con un gran aporte, porque se aclaró grandes cosas, porque se habló mucho de la gracia de Dios, de la salvación como un regalo de Dios. Pero entonces debemos entender que hubieron muchas fallas, y principalmente cuando leemos y nos informamos sobre estos personajes, algunos fueron como dictadores y mandaron matar gente que era contrario a sus principios. Entonces, no nos gusta decir eso porque los tenemos como los héroes de la reforma, pero en realidad sucedió. Y las 7 estrellas que dice el Señor está representando a los ángeles, sus pastores. Y según entonces el mensaje, si le está hablando a un pastor, está creyendo el Señor que los pastores tenemos gran influencia cuando somos nutridos y alimentados por el Espíritu del Señor. Y somos capaces de incendiar a la iglesia a través de nuestro liderazgo. Entonces, ¿sabe el mensaje a la iglesia? El Señor decía: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vive y estás muerto. A pesar de la revolución que causó en este tiempo esa iglesia, el Señor coloca aquí un punto negativo. La iglesia estaba muerta. Porque así como hay muchos que se preocupan con la doctrina y están celosos por la doctrina, pero no tienen comunión con el Señor. Y esta iglesia estaba muerta. Y Pablo describe a su discípulo Timoteo la iglesia de los últimos días, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A ellos evita, dice 2 Timoteo 3:5. Entonces, significa que la iglesia esta tenía apariencia, pero no tenía la realidad. En la época de la Reforma Protestante había un énfasis muy grande en la doctrina, grandes discusiones, grandes persecuciones por causa de ella, mas no estaban preocupados en la relación viva con Dios. Entonces, esto significa estar muerto para Dios. Nosotros podemos tener una gran iglesia, nosotros podemos asistir a una iglesia que se preocupa con la sana doctrina, pero según el concepto bíblico, si la iglesia no tiene intimidad con Dios, está muerta. Apenas tener una buena doctrina no es suficiente para Dios. Las 7 iglesias de Asia Menor, conocidas como las 7 iglesias de Apocalipsis, fueron removidas. Entonces, solo restan ruinas. Si usted va a visitar esas iglesias, le van a decir: aquí
existía la iglesia. Entonces el candelero fue removido de las iglesias, según lo que dice Apocalipsis capítulo 1 versículo 20. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las iglesias y las 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. ¿Sabe, mis amados? Delante de esto, entonces, usted puede decir, ¿cuáles son las señales de una iglesia que está muriendo? Según la biología, existen 7 características que definen un cuerpo vivo. Y sabemos que la iglesia es el cuerpo de Jesucristo. Entonces, en primer lugar, un cuerpo vivo se alimenta. Una iglesia que está viva es conocedora de la Biblia, la palabra de Dios. Una iglesia que está para morir es una iglesia que no le da importancia a la palabra. Asisten los cultos, pero no leen la Biblia. Y si preguntados personalmente, ¿leíste la Biblia? Muchos pasaron 1 año, pasaron 2 años, pasaron 3 años, pero ¿sabe qué dice el Señor? Son cuerpos muertos, porque el alimento de ese cuerpo es la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. La palabra del Señor dice claro que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que nace de la boca de Dios. Desde el Antiguo Testamento, Dios había dicho a su pueblo que la palabra es alimento y que el pueblo debe alimentarse para poder crecer, vivir, desarrollarse. Deuteronomio capítulo 8, versículo 3 dice así: y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca vivirá el hombre. De Jehová vivirá el hombre. En Mateo capítulo 4, versículo 4, vemos en la tentación de Jesús, el Espíritu de Dios lo llevó al desierto para ser tentado por el diablo. Y sabe, Jesús respondió a la tentación con la palabra, porque él conocía de la palabra. Y el diablo le hizo una propuesta: transforma las piedras en pan. Y él le citó este versículo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que nace de la boca de Dios. Entonces, mis amados, debemos de alimentarnos, y alimentarse es como beber de las aguas del Espíritu para nosotros manifestar las obras del Espíritu Santo. Entonces vemos en el Nuevo Testamento, en el libro de San Juan, capítulo 4, versículo 14, dice así la palabra del Señor: mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que sale para vida eterna. Las palabras del Señor son espíritu y son vida. Por eso, si nosotros bebemos de esa palabra, van a salir de nuestro interior ríos de agua viva que van a alcanzar a otras personas que están necesitadas y tienen sed. Una iglesia muere cuando no se alimenta adecuadamente de la palabra, y todavía es peor si se alimenta de una enseñanza equivocada. Entonces la palabra del Señor nos dice en el libro de Primera Timoteo capítulo 4, versículo 16, dice así la palabra del Señor: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Preste bien atención, la responsabilidad que nos da el Señor de hablar la sana doctrina. Te salvarás a ti mismo y también
y vas a ser canal de bendición para los que te escuchan. Segunda Timoteo, capítulo 4, versículos 3 y 4 dice así: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y se apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Hermanos amados, cuando la iglesia abandona la verdad y se embriaga con los engaños de este mundo, la apostasía es inevitable. Entonces, hay doctrinas en nuestro tiempo que son abominación para Dios. Salvo, siempre salvo, la doctrina de la prosperidad, la doctrina de la predestinación, el ecumenismo y el positivismo. Son cosas que están infectando la iglesia. Y usted no se sorprenda, hay algunos inclusive ungidos de Dios que están engañados. Entonces, la importancia de la Biblia, la palabra de Dios, es esencial para un cuerpo vivo. La segunda característica, movimiento. Todo lo que está vivo requiere el mover de Dios. Por otro lado, la pasividad es una señal de muerte. Cuando los creyentes se tornan pasivos y no se disponen al mover del Espíritu Santo, entonces el endurecimiento y la rigidez de su corazón es una evidencia. Cuando la iglesia no se mueve en evangelismo, cuando la iglesia no se preocupa en alcanzar a los no convertidos, cuando la iglesia es apática y vive su mundo sin importarle lo que está viviendo nuestra sociedad, es una iglesia que no tiene movimiento, está cerca de morir. San Juan capítulo 15, versículos 4 y 6, la palabra del Señor nos habla de algo muy importante: la necesidad de dar frutos. 15, versículo: permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Entonces, mis amados, dice el versículo 6, el que a mí no permanece, será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y los echan en el fuego y arden. ¿Usted entiende por qué ese versículo está hablando de frutos? La evidencia de la salvación en la vida de los creyentes son los frutos. Entonces, es importante que seamos un pueblo celoso de buenas obras. No porque la salvación sea por obras, sino porque entendemos que la salvación verdadera se testifica con las obras de verdad. La respiración es otra característica. Nosotros respiramos espiritualmente por medio de la oración. Si una iglesia no ora, no respira. Entonces, cuando oramos, nosotros respiramos y mantenemos la temperatura. La respiración apunta para nuestra llenura constante del viento del Espíritu. Primera Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17 dice: orad sin cesar. Entonces usted puede definir si es alguien vivo o está muriéndose. Usted ora todos los días, usted ora con su pareja, usted ora con sus hijos, ora con sus hermanos. Si no lo está haciendo, usted tiene una característica de alguien que se está muriendo. Un cuerpo que no respira necesita de un oxigenador, a veces hasta de un aparato artificial para mantenerlo con vida.
Y nosotros, porque muchas veces no entendemos las cosas espirituales, tenemos el nombre de quien vive, pero estamos muertos. La excreción también es una cosa. Todo organismo que posee algún mecanismo de excreción para expeler desechos o sustancias tóxicas es una característica de un cuerpo vivo. Hasta por el sudor, la orina, las heces fecales son excrementos, son manera de expulsar los desechos. ¿Sabe? Expeler pecados en la Biblia se da a través de la confesión. Si nosotros reconocemos nuestros pecados y los confesamos, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Una iglesia muerta es una iglesia que vive en pecado y no se arrepienta, no se confiesa. Los miembros están pecando y no quieren saber de confesar pecado, de consejería. Buscan pretexto para salir. Tengo mi vida particular, que nadie se meta en ello. Es la característica de alguien que está muriendo. ¿Sabe? Cuando ese mecanismo falla, la muerte es inevitable. En la iglesia de Sardis no había herejía como en Pérgamo y Tiatira, mas la mayoría de los creyentes de Pérgamo estaban con sus vestiduras sucias. Hay hermanos que conscientemente están con sus ropas sucias, están en pecado. Y sabe, no adelanta tener el nombre de quien vive. Soy cristiano, asisto a la iglesia cristiana de la familia. Si usted está en pecado, si usted está en fornicación, quiero decirle, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, usted está muriendo. El crecimiento es algo también de un cuerpo vivo. Cuando un organismo vivo se alimenta, él gana energía, y una parte de esa energía es usada para el proceso de crecimiento. Las iglesias que crecen están vivas, las iglesias que no crecen están muriendo. Mateo 28, 18 al 20 nos habla de hacer discípulos en todas las naciones. La iglesia que no discipula, la iglesia que no acompaña a su hermano menor, la iglesia que no ora por la gente que no conoce el evangelio, que no está preocupada en evangelizar, es una iglesia que no crece. Está cerca de morirse. Sensibilidad. Una iglesia muere cuando no consigue discernir su propia condición espiritual. La peor ceguera no es la ceguera física. La ceguera física es la ceguera de los ojos. Pero hay muchos ciegos que tienen sensibilidad espiritual. Pero hay personas que tienen una ceguera espiritual porque el Dios de este siglo le ha cegado su entendimiento para que no resplandezca la